Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado hoy, como solemos decir nosotros, nos salimos un poco al recreo, lo solemos mencionar así cuando, saben ustedes, nos salimos un poco del ámbito político, que es lo que nos suele tocar en el día a día, y lo hacemos también, como les habíamos mencionado, para hablar de vinos en este caso, y lo hacemos... Yo ya pido disculpas de antelación por la pronunciación en este caso de quienes me acompañan. De un lado, David Schwachlander, y de otro lado, Sergio Sachnowski. Muy buenos días, muy buenas tardes en este caso, David, Sergio. Muy buenas tardes. Y muy bienvenidos. Y muy bienvenido. Bien hallada. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, menciono, David, periodista experto en vinos, y Sergio, en este caso también consultor internacional en estrategia vinícola, que nos acompañan pues evidentemente por muchos motivos y muchos asuntos que vamos a comentar y de los que vamos a hablar, pero por empezar y poner un poquito en contexto, David, Sergio, a quienes nos escuchan y a quienes nos ven hoy, ¿cuál es el motivo principal, digamos, de su presencia en la isla de Lanzarote? David, bueno, el motivo principal es una iniciativa del Cabildo de Lanzarote, digamos que liderada en este caso por su consejero de comercio, que es Armando Santana, donde realmente se quiso prestar atención a las bodegas que nosotros llamamos emergentes, que son aquellas bodegas pequeñas, casi artesanales, pero con un nivel de tecnología muy avanzado, que pretenden dar un plus a los ya famosos y célebres vinos de Lanzarote. ¿Y por qué llamamos que son emergentes? Pues porque son nuevas, porque son pequeñas y además porque han obtenido recientemente puntajes muy altos que apoyan su calidad y que los hacen hacer una, digamos, nos hacen hacer una selección de unas 10 bodegas que nos gustaría poner por sobre el marco del gran tesoro que son los vinos de Lanzarote. Y rápidamente te cuento por qué. Porque cuantitativamente hablando, aquí tenemos buenas cosechas con 2 millones de kilos, eso significa 2 millones de botellas. Ahora por el cambio climático estamos en 800.000. Eso ya es un tesoro. Yo, siendo director general de una bodega pequeña, intermedia de La Rioja, hacía 4 millones de botellas de vino en una sola bodega. Entonces primero hay que saber apreciarse, ¿no? Qué tesoro es esta Malvasía y las otras variedades que tenemos en esta isla, y esto viene a ser la crème de la crème, las joyas de ese Lanzarote que per se es una joya y que hacen las cosas con demasiado mimo y que merecen llegar directamente a consumidores, digamos, ya mucho más comprendidos, y ahí es donde entra la labor de mi amigo y compañero David. Claro, justamente entiendo, David, y al hilo de lo que comentaba el compañero, entiendo que tenemos posibilidades de abrirnos a ese mercado, a esa calidad. Sí, desde luego. Bueno, para eso estoy aquí, ¿no? Estoy aquí para evaluar las posibilidades que tienen esas pequeñas bodegas, en mi caso, en los mercados de Suiza y Alemania. Y lo que he visto, lógicamente no es la primera vez que cato algo de Lanzarote, pero lo que he visto ayer, lo que hemos catado, no es un momento fácil, porque estamos en una crisis general, no solamente económica, también eso afecta al mercado de vinos, pero el perfil, sobre todo de los blancos de Lanzarote, de alto nivel, yo creo que tiene mucha posibilidad de tener éxito en estos mercados. Claro, decía David, no es la primera vez que cato algo de Lanzarote, y por conocerte un poquito más, David, claro, has estado en la isla en varias ocasiones, ¿no? Sí, será la quinta o la sexta vez. Pero también he estado de vacaciones, pero lógicamente en vacaciones yo siempre aprovechaba visitar buenos restaurantes y lógicamente siempre pedía a los, bueno, si no había sommelier, a la gente del restaurante que me propusiesen los vinos nuevos que tenían de Lanzarote. Así que siempre estaba un poco al pulso de lo que se hacía en la isla. Claro. Además, bueno, lo cataba también en los salones internacionales, como la Barcelona Wine Week, que últimamente ha tenido una presencia buena la isla. Claro. Cuando hablamos de los vinos y de abrirnos a otros mercados y de estar presentes, digamos, los vinos de Lanzarote en otros mercados, como por ejemplo puede ser el alemán, ¿de qué estamos hablando exactamente? Al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente, porque claro, imagino que lo que interesa no es estar precisamente en todos lados, sino algo más particular, más que tenga que ver con esa calidad que tenemos, no tanto con esa cantidad, ¿no?
Sí, digamos que hay dos parámetros que te mueven. La escasez, y si aplicamos la ley de la oferta y la demanda, cuando hay muy poca, digamos, oferta de producto, que es el caso de 800.000 botellas de toda la isla, ya debería apreciarse mucho más en los mercados exteriores. Resulta que la realidad es que ahora nos movemos mucho más en un mercado interinsular, que tiende a planchar un poco los precios, lo cual le da muchas dificultades a los agricultores. Pero si abrimos esta otra puerta, donde se entienda primero la escasez como un valor propio, pero luego refrendado con grandes críticos como puede ser Tim Atkin, Peñín o el propio David Schwarzwälder, eso nos ayudará a conquistar nichos. Nunca va a ser, no hay cantidad para abastecer y menos para hacer un vino en el supermercado. Es decir, esto tiene que ser en grandes restaurantes, en muy buenas enotecas o en club de consumidores que son particulares que bajo diferente gremialismo pueden acceder directamente a comprar botellas de mucho valor añadido. ¿Qué tanto protagonismo tenemos ahora mismo en esos mercados actualmente? Ninguno. Ninguno. Bueno, Sí. ¿Protagonismo? ninguno, bueno, protagonismo a lo mejor no. Hombre, Protagonismo, siempre ha se habido- conoce protagonismo, ¿no? Sí, siempre Se ha conoce habido, simplemente. se ha habido cierta presencia, lógicamente. Lo que notamos, desde luego, es hay una cierta moda por los vinos de todo Canarias, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, en el fondo es fácil de explicar. Todo el mundo ahora quiere vinos frescos. Y España ofrece un terruño, un clima, una situación en general donde hay zonas frescas, atlánticas. Es decir, por ejemplo, el noroeste, Galicia. Curiosamente también cuenta el oeste de Andalucía, es decir, Jerez y sus nuevos vinos blancos, ¿no? Que también es un tema. Y luego, eso hace España hasta cierto punto un país único, un insólito productor, es que tenemos un tercer clima, un tercer terruño, que son las Islas Canarias, ¿no? En medio del Océano Atlántico. Y eso hace que hay una cierta parte, o hay amantes de vino que se están empezando a interesar por esos vinos. Claro. Y eso de eso nos queremos aprovechar. Planteándolo en términos teatrales y respondiendo bien a tu pregunta, efectivamente no somos protagonistas, pero somos actores secundarios con una vocación de ser protagonistas terribles. Mira, perfecto, viene justamente, se entiende perfectamente con ambas respuestas, porque claro, la pregunta o la siguiente pregunta sería, ¿somos esos actores secundarios y qué debemos hacer o cuál es la estrategia a seguir? Que para eso también entiendo están en Lanzarote y también entiendo que de ahí es fundamental el papel de las instituciones. ¿Cuál es la estrategia a seguir para pasar de ser actores secundarios a protagonistas? Sí, la pregunta es clara. Si hubiésemos tenido la posibilidad en términos de tiempo, hubiésemos querido estar en la Provine, porque David además es digamos, el divulgador oficial del Instituto de Comercio Exterior Español y por tanto de las oficinas comerciales y en la Provine, hubiésemos podido, digamos, tener una sinergia brutal, pero por términos, digamos, de tiempo no hemos podido llegar, pero está claro que a partir de esta acción las autoridades, el Consejo Regulador y, digamos, las otras instituciones que probablemente pudieran apoyar estas iniciativas van a ver con más atención y nos permitirán tener un camino de continuidad de diferentes acciones. Por ejemplo, hay una que proponía el otro día David, que es hacer unas catas especiales delante de la Asociación de Sommeliers, que son luego los recomendadores de las cartas de los propietarios del restaurante, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un camino muy cualitativo, ¿verdad? Después puede haber, ya digo, Club de Vinos, él va a escribir en revistas especializadas que son leídas por consumidores expertos, ávidos de novedades, que es lo que yo llamo esa cuestión de nicho. Claro, que es lo que veníamos comentando un poco, todo este tipo de acciones tienen que ver al final con no estar en todos los lugares ni estar en todos lados, sino con cosas muy puntuales que tienen que ver o que reflejan al final esa calidad que puedan llegar a tener los vinos de Lanzarote, ¿no? Sería imposible estar en todos los sitios, claro. ¿no? Además, bueno, no tenemos el interés. Claro, eso para empezar. No, es que tenemos producciones limitadas y entendemos que esas producciones limitadas tienen un nivel muy alto de calidad, ¿no? Entonces lo que nos interesa es conectar estas creaciones, ¿no? De los bodegueros, de las bodegueras de Lanzarote
con el consumidor interesado, ¿no? Que lógicamente, eso es lo que creo, ¿no? Tiene que ser un consumidor, un amante de vino ya culto, ¿no? Es decir, con cierta formación, y yo creo que ahí tenemos que intentar llegar. Claro, es que es muy interesante. En el caso de Lanzarote imagino también, y lo hilo un poco para preguntar cómo está la cultura en general del vino, ¿no? La conciencia sobre el vino, si la gente está interesada en mayor o menor medida a conocer el vino, a conocer la forma, no sé cómo lo perciben, la forma en la que en el caso de Lanzarote se hace el vino, las bodegas, el paisaje en el que nos encontramos. Perciben que la gente tiene esa cultura, ¿no? del vino, de la ¿Pero te isla. refieres a la gente local de La la gente isla? local, hombre, entiendo que es mucho más complicado, evidentemente, y de ahí esas estrategias también que lo pueda conocer o llegar a conocer la gente de fuera, que también imagino será uno de los objetivos, ¿no? Hacer interiorizar o hacer que se interiorice esa cultura del vino también fuera. Pero aquí en la isla lo perciben así. Buena pregunta. Bueno, yo si quieres me arriesgo más. A ver, se podría utilizar aquello de que nadie es profeta en su tierra. Porque si bien se aprecia y si bien se distribuye, yo entiendo también que la persona que vive aquí, que seguramente tiene algún pariente lejano que hace su vino, que lo tiene mucho más a mano, no es que no lo aprecie, pero cuando va a su acto de consumo a un restaurante local, muchas veces opta por probar otras regiones. ¿Cierto? Que no está mal, pero tú lo ves en carta. Estuvimos cenando en un restaurante que tiene bastante éxito, no lo voy a nombrar, pero que tiene solo 2 vinos de Lanzarote. El resto son todos de otras regiones. Pero él actúa bajo la demanda de su consumidor. Y yo le pregunté, ¿quién es tu consumidor? Gente de Arrecife. No, pero yo no lo veo... Es un ejemplo de lo que estamos comentando, claro. Yo no lo veo tan complicado porque entiendo que el vino siempre ha sido parte de la cultura de Lanzarote, Totalmente. ¿no? Claro. Y entonces yo creo que automáticamente existe un interés, ¿no? Y si hay una pega, es más bien, o tal vez, sea el precio, ¿no? Porque un buen vino de Lanzarote merece un precio adecuado, ¿no? Es decir, lógicamente los nuevos vinos de Lanzarote tendrán que competir con vinos de muy alta calidad de la península, y ahí está el reto. Lo que pasa es que para eso están también los restauradores, ¿no? La gente de la gastronomía, que tienen que transmitir el mensaje de beber o consumir y disfrutar de una forma local a alto nivel. Claro, la cuestión está un poco y nos ocurre como en otras tantas cosas en Lanzarote, y tengo que decirlo, que tenemos que empezar valorándonos nosotros, ¿no? Para que luego nos puedan valorar de fuera, claro, en este caso. Y ahí la siguiente, digamos que lo enlazamos con la siguiente cuestión, que es cómo nos valoran desde fuera, o si nos valoran, o incluso a lo mejor nos valoran más que nosotros mismos. ¿Cómo se percibe con ese pequeño protagonismo que tenemos de momento? A ver, de momento él te lo podrá decir más porque está más en esos mercados y sabe cuáles son las reacciones, pero desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista simplemente marketológico, si yo te cuento que tengo un Mercedes y te lo quiero vender, y cuando llega a tus manos te lo doy a precio de SEAT, ¿tú no vas a sospechar un poco? Claro, ahí vamos. Entonces, ¿y por qué lo tengo que vender? Porque todo el mundo está acostumbrado a pagar por eso de dónde sale a precio de SEAT. Y si no, me lo trae mi pariente gratis en garrafa, que lo disfruto igual, está buenísimo, está recién hecho. Es decir, eso es todo un... ¿sí? Entonces yo entiendo que es muy difícil que a lo mejor un señor de California que tiene una colección de vinos pueda querer comprar una caja de vinos de Lanzarote que le cobren por botella 100 euros. Y no se va a cortar en pagar 200 de flete, porque ya tiene 600 del producto y 200 de flete para llevarlo, ¿ok? No se va a cortar. Pero esa misma botella, si se la quiero vender a un habitante de Recife, se va a acordar de toda mi familia si le quiero cobrar 100 euros, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa contradicción. Pero está bien, existe en todos los lugares productores ese tipo de cuestión, no hay que tampoco avergonzarse, sí hay que estar muy orgulloso de que quizás en un futuro haya gente que a esos vinos muy especiales que se han seleccionado quieran pagarlos con tanto dinero, sobre todo por la limitación y la calidad. Porque estamos hablando de un productor que a lo mejor te hace 2000 botellas al año. Claro. Pero se puede llegar a conseguir, entiendo. No, yo fundamentalmente creo que con trabajo, tesón y sabiendo ir, esto se traduce como directo a la diana, right to the target, se dice en inglés en marketing. Si yo puedo encontrar exactamente esos mercados de nicho que sepan apreciarlo, refrendado por determinados críticos, por algunos artículos, etcétera, etcétera, todo eso es una bola de nieve que va a ir hacia ahí y luego ya volverá
aquí como aquel cantante que se consagró y volvió a la isla. Vamos a hablar de Rosana. Claro. David, coincide, entiendo, por lo que ve en esos mercados, Sí. justamente. Bueno, pero también quería añadir, yo creo que es importante conectar el producto, un vino bueno, con una experiencia, ¿no? Y eso es que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a un sitio que yo no conozco muy bien, yo me imagino una cosa. ¿Podría yo organizar para un club de vino de alto vuelo un viaje? Es decir, ¿serían capaces de atendernos de forma adecuada? Lógicamente, en ese sentido, Lanzarote todavía tendrá que hacer muchas cosas, aunque ayer conocimos un proyecto bastante interesante que se va a realizar este año, o no, el año que viene, perdón. Es decir, no será solamente una cosa de la propia gente de Lanzarote, también tenemos que contar con el turista culto que quiere disfrutar, que quiere calidad, que se lo quiere pasar bien y hay que darle una posibilidad, una plataforma, ¿no? Claro. Que a lo mejor es el 5% del turismo que viene a Lanzarote. Exacto. Bueno, pero con eso ya bastaría. Pero con eso ya bastaría, saber seleccionarlo. Y además, quiero decir, lo más importante para el futuro será, si quieres captar a esa gente, también tienes que relacionarlo con una experiencia sostenible. Es decir, ¿sabes? Tú tienes que evitar que sea un producto accesible, digamos, no dicho de una forma muy diplomática, accesible para todo el mundo, ¿no? Sí. En cierta forma tiene que ser una experiencia sofisticada, ¿no? Yo creo que ahí estará, por lo menos aquí en la isla, la clave. Claro, una experiencia única, particular, ¿no? Que sientan, es que realmente, a ver, es que va muy hilado el tema de la idea que se quiere y se tiene ahora mismo con el turismo en la isla de Lanzarote, con el tema de los vinos, inevitablemente, es decir, tanto en el turismo se prefiere la calidad ahora mismo debido al momento en el que nos encontramos frente a la cantidad, y en el tema de los vinos es lo mismo y además se puede hilar, ¿no? Existen muchos paralelismos en este caso, con lo cual, pues oye, evidentemente si existe esa cantidad limitada, pero de esa calidad tan enorme que tenemos en la isla de Lanzarote, pues tendrá que ser acorde, ¿no?, a la experiencia que se pueda ofrecer a ese turista, y es algo que va a beneficiarnos de todas las maneras. Que era un poco, ya vamos terminando, pero era esa siguiente pregunta, ¿no? Es verdad que sabemos que tenemos un paisaje muy delicado para el tema de los vinos aquí en la isla, que no se puede, desde luego, hacer de todo, hablando de las experiencias, justamente, y de que la gente pueda conocer, ver, palpar, ¿no?, dónde se hace el vino, de qué forma, pero digo yo que tendremos, por muy limitadas que sean, también la posibilidad, ¿no, David, Sergio, de ofrecer esas experiencias incluso en el mundo del enoturismo, del turismo enológico, ¿no? Tienes ejemplos ya en la isla, ¿no? Tienes un Lani Suite que está obteniendo unos premios brutales en todo el mundo y que de repente salta a una calidad 3 veces superior a la media que hay. Y tenemos una bodega que estuvimos visitando ayer que se plantea hacer, pues, su propio alojamiento en la experiencia del viñedo. Claro. Y entonces todo se va construyendo de a poco. Pero el querer está bien, el hecho de querer, pero hay que poner los filtros adecuados para llegar a los objetivos cualitativos. Y lamentablemente algunas veces hay que ser, digamos, incorrecto políticamente. Te voy a recordar simplemente una publicidad que hizo en un país africano un whisky muy conocido. Y terminaba diciendo, sí, es muy caro, páguelo si usted puede. Y con eso te la daba en la frente, claro, no era muy, pero te hacía ya de por sí que mucha gente que no tiene el dinero, por efecto aspiracional, hasta pida un crédito para comprarlo, ¿me entiendes? Totalmente. Eso es lo que hay que hacer. Totalmente. Sí, sí, de hecho, insisto con lo del tema de compararlo con otros tantos asuntos en Lanzarote, porque, por ejemplo, con los centros de arte, cultura y turismo, el tema de las entradas que se subían hace muy poquito tiempo, la gente de aquí se escandalizaba, ¿no? Un poco de, oye, pero es que ahora, a ver qué va a hacer el turista cuando llegue, seguramente no van a poder pagar, no van a entrar. Y nadie se escandalizó cuando llegó y pensó y vio el precio de las entradas. Quiero decir que al final, a eso voy con lo de que tenemos que valorarnos nosotros primero, claro, para que luego el de fuera nos pueda valorar. Y que hay que estar consciente de disponer de un paisaje único. Totalmente. Es que, vamos, esa forma de plantar, cultivar, hacer vino es único, ¿no?
Y hay que estar consciente. Yo, por ejemplo, cuando doy clases en la universidad, a veces no siempre dispongo de vinos de Lanzarote, pero normalmente suelo enseñar 1 o 2 vinos y yo siempre les digo, si queréis entender de vino, un día tenéis que ir a Lanzarote. Hay que verlo para creerlo. Pues mira, creo que es una gran frase para ir terminando y además por eso precisamente insisto y subrayo la frase de vamos a valorarnos nosotros, que no, por eso hace falta la presencia de gente como ustedes en esta isla, para que nos hagan ver, ¿no? Muchas veces claro, lo que espejo. tenemos, efectivamente ese efecto de espejo, lo que tenemos y que luego posteriormente pues ellos nos puedan valorar desde fuera, que ya se hace, aunque todavía seamos actores secundarios, esperamos ser también en algún momento protagonistas. Así es. Oye, y ya por terminar, y curiosidad, ¿vino blanco, vino tinto? ¿Hablas de gustos nuestros o de las tendencias? De gustos. Yo te podría responder desde un punto de vista casi arqueológicamente machistas. Hay rubias y hay morenas y todas están muy guapas. Pero a lo que voy es la tendencia del mercado, que es lo que nos ocupa, y hemos visto que la nueva juventud está haciendo un switch muy grande, que es un viento en popa que tenemos en Lanzarote, que es el cambio de consumo del tinto todopoderoso en todo el mundo, que era, no sé, el 70% y dejaba un 30% para el blanco, hoy en día está cambiando rápidamente y se está viendo cada vez más vino blanco. Con lo cual, no estoy diciendo que no se siga haciendo listán negro, que está buenísimo, pero que nuestro gran potencial estará en la exportación de blancos muy afinados, delicados y, digamos, finos en estructura. Sí, el sentir ahora mismo, ¿no? Un poco. Bueno, yo mismo he sufrido un cambio, ¿no? en mi comportamiento de consumo. Antes yo bebía blanco, a lo mejor, o un espumoso al mediodía y me tomaba un tinto por la noche. Ahora lo hago al revés. Es decir, me tomo un blanco más consciente, con más tiempo, por la tarde y noche, y disfruto como nena, ¿no? Pues sí, pues mira, oye, yo debo de reconocer que soy más de blanco, pero también debo de reconocer que tampoco no soy ni mucho menos una entendida de los vinos, así que, y entre otras cosas, por eso agradezco muchísimo esta charla y esta conversación con ustedes. David, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá, y nos quedamos con esa frase, pasemos de ser secundarios a ser protagonistas. Pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad también de dar más voz y más salida en todos los sentidos a Lanzarote, que se lo merece. Seguro. Muchas gracias. Un placer. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada de este miércoles con compañeros periodistas.